Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Claro que en esta mañana no vamos a ver todo este texto, que es largo, pero sí una parte muy importante. Quiero recalcar en esta mañana en el texto del versículo 10, que dice la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces vemos en esta historia cómo Moisés está hablando, como sabemos, a una nueva generación de padres que se ha levantado durante el desierto y están a punto de entrar a la tierra prometida. Son exhortaciones últimas de Moisés, y el patriarca Moisés, que está a punto de despedirse, él sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Él sabe que ya le quedan pocas semanas, pocos días de vida. Está a punto de partir y descansar después de haber cumplido su misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y ahora, una vez más, él, como portador también de esa promesa de Dios de entrar a la tierra prometida, le da ese legado a la nueva generación. Pero vayamos un poquito más allá. Aquí Moisés hace algo muy interesante. Moisés dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, vamos a leerlo de esa manera: Jacob, Isaac y Abraham vivieron mucho tiempo antes de Moisés. Aquí en esta parte lo que está haciendo Moisés es recordar a sus antepasados, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a la persona con quien Dios inició esa promesa de salir de la tierra de Harán, salir de Ur de los Caldeos, para llegar a la tierra que Dios le había prometido en caso de Abraham.
Mira lo que está haciendo Moisés, está relacionando esa promesa, prácticamente le está diciendo, yo he cumplido mi papel de sacarlos bajo la poderosa mano de Dios, de la esclavitud, de la servidumbre de Egipto, he cumplido yo con mi trabajo, pero recuerden que antes de mí estuvo Abraham, estuvo Isaac y Jacob, que también fueron portadores de lo que es el legado generacional. Y ya ha llegado a mi vida y ahora le paso ese legado, ese trabajo, para que ustedes sigan también con la nueva generación, porque están a punto de entrar a la tierra que Dios le había prometido. La generación de Moisés y la nueva generación que nació durante el desierto era la generación que por fin iban a ver completamente lo que es la tierra que Dios le había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero claro, ya Abraham había llegado a la tierra de Canaán, pero no habían todavía ocupado completamente y visto cómo ellos, la nueva generación, iba a ver esa bendición y la mano gloriosa de Dios entrando a la tierra prometida. Claro que Abraham entró con poca gente, no sé, menos de 100, un poquito más de 100. Él entró después de tanto tiempo. Pero ya Moisés estaba en la recta final y Josué con millones de generaciones de personas. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3, 4, y también en Génesis capítulo 11, los últimos versículos, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Ellos salen, después de mucho tiempo llegaron a la tierra prometida, pero Dios le dice entonces que su generación iba a ser muchas personas, que su generación iba a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, o sea, millares de personas. Pero ellos eran pocas personas, ni siquiera tenía hijo todavía Abraham en ese momento. Inclusive su esposa Sarai era estéril, no podía tener hijos. Pero Dios le había prometido que su descendencia iban a ser millones. Ahora nosotros vemos, después de cientos de años después, casi 1000 años después, ahora Moisés termina su trabajo y ¿cuántas personas van a entrar a la tierra prometida? Millones de israelitas van a entrar. Dios cumpliendo su palabra a través de Moisés, a través de Josué. Pero después de tanto tiempo, Abraham hizo su trabajo en su momento determinado. Y luego de Abraham, nosotros sabemos, aquí menciona Moisés a Isaac. Fue el único hijo de Sara en ese momento, de Abraham con Sara. Isaac, el hijo de la promesa, que también Dios le dijo en capítulo 17, versículo 19 de Génesis, y el capítulo 21, versículo 1 al 5 de Génesis. Dios dice a Isaac que también él era el hijo de la promesa y que a través de él la descendencia iban a ser millares y que iban a ser y poseer la tierra prometida. Entonces vemos que también Abraham pasa ese legado a su hijo, y así la promesa poco a poco en su momento se sigue cumpliendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego entonces aquí dice Moisés, y también recuerden de su padre Jacob, el abuelo Jacob. En Génesis capítulo 28, versículo 11 al 16, también Dios le dice a Jacob que ellos, su descendencia, iba a poseer la tierra prometida, que ellos iban a ser numerosos, grande, una gran nación. Vemos cómo en Génesis Dios está hablando a Abraham, a Isaac y a Jacob, que es la descendencia de Abraham. Y después de tanto tiempo, más de 430 años en Egipto, en servidumbre, en estado de servidumbre, de esclavitud, y mucho tiempo todavía pasa después, amados hermanos, vemos que la promesa de Dios se está cumpliendo en ese momento. Vemos entonces cómo Dios trabaja en el tiempo, en su momento, en su tiempo, a su manera, para cumplir las promesas en nuestras vidas. Por eso dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, y subrayo, que juró a tus padres. Dios es un Dios de juramentos. Dios es un Dios de palabras. Dios va a cumplir con nosotros lo que Él nos ha dicho. Lo que Él ha dicho también hace 2000 años atrás a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles.
la palabra revelada que Dios le dio, que Jesús le dio a la primera congregación de los 12 discípulos, Dios va a cumplir su palabra en nosotros. A nosotros nos ha tocado vivir en esta generación. Los que trabajaron en el pasado, Pedro, Santiago, Felipe, tantas otras personas, Andrés, etcétera, que pasaron el legado de la palabra de Dios hacia la próxima generación. Los cristianos, después como Pablo, después como Policarpo, por ejemplo, primeros cristianos de primero, segundo, tercer siglo, pasaron también ese legado generacional. Y ha llegado a nuestro tiempo. Ahora está en nuestras manos lo que es pasar la palabra, la promesa de Dios a la próxima generación. Los primeros discípulos de Jesús también hicieron su trabajo. Sí, los discípulos del siglo V, por ejemplo, del siglo XV, del siglo XX, hicieron su trabajo. Los que llegaron acá a América Latina, los primeros misioneros, hicieron su trabajo también. Ahora nosotros tenemos el legado de Dios, la promesa de Dios. Después de 2000 años después, estamos trabajando también en pasar el legado, la promesa de Dios a la próxima generación. Quizás no vamos a ver cumplir todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Abraham no pudo ver a millones de hijos. Sí, no pudo ver. Pero hoy los cristianos somos 2.000 millones en el mundo, imagínense, 2 billones de cristianos en el mundo. La palabra que Dios le dio a Abraham de que iba a tener millones de hijos se está cumpliendo literalmente. Lo que Dios le habló en ese momento, que iban a entrar a la tierra prometida, le mostró el futuro glorioso que ellos iban a tener. Nosotros también estamos en ese proceso de llegar a nuestro futuro glorioso. ¿Qué tal si nosotros somos los Moiséses de ese tiempo? ¿Qué tal si estamos en la brecha final antes de entrar a la tierra que vamos a poseer? Antes de ver completamente el reino de Dios, aparte de que ya estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Qué tal si nosotros somos ese Josué, amada iglesia, que estamos trabajando en el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas, en nuestra generación? ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Que a nosotros entonces nos corresponde hacer el trabajo que nos corresponde realizar. La otra generación pasada hizo su trabajo, pero ahora usted y yo somos también los Josué de este tiempo, que estamos llevando a cabo el plan de Dios, las promesas de Dios. Pero ¿cómo vamos a pasar el plan y la promesa de Dios hacia la próxima generación? ¿Cómo estamos tomando en cuenta la labor y la responsabilidad que el Señor nos ha dado? Pero déjeme decirle, usted y yo, que somos los Josué, que somos los Caleb de este tiempo, obviamente no vamos a ver cumplidas todas las promesas de Dios. Obviamente que no. Abraham hizo su parte, Isaac hizo su parte, Jacob hizo su parte, y toda esa generación, hasta Moisés hizo su parte, Josué también, y luego otras generaciones también hicieron su parte. Entonces nosotros también estamos en ese mismo juego, por decirlo así, y Dios nos ha llamado en este tiempo para que las promesas de Dios, para que la palabra de salvación pase a nuestra próxima generación. No hagamos perder esa palabra de promesa de Dios, esas palabras de bendición que vienen de parte de Dios. Entonces, amados hermanos, estamos en ese tiempo de transición, de cambios. Tenemos que ver desde este punto de vista, y en esta mañana solo quiero recalcar esto. Solo quiero valorar esta parte, que nos demos de cuenta que ahora somos nosotros que estamos. Quizás somos la generación que hemos sobrevivido en el desierto, pero ahora estamos en la puerta para entrar hacia la próxima generación, hacia el próximo paso. Mira, yo siempre he admirado en el pasado, en el siglo que acaba de pasar, personas que nacieron como mis abuelos o bisabuelos, mejor dicho, a finales de 1800 y también vivieron en 1900, en 2 siglos. Pero después me di cuenta que yo también esa generación que nació en el siglo pasado, porque así es, 1981, calcule usted, ¿no? Entonces ahora, amados hermanos, estoy viviendo en el año 2000. O sea, estoy viviendo en 2 siglos diferentes, y es impresionante.
Y Dios está hablándonos de una forma tan especial a nosotros, los padres, los pastores de esta generación. Estamos como transicionando, cambiándonos de una generación, de una época a otra época. De la época de Moisés a la época de Josué, por decirlo así. Estamos a punto de experimentar cosas mayores, cosas buenas, pero también estamos a punto de experimentar, y ya lo estamos sintiendo, amados hermanos, también el peligro de dejar a Dios a un lado. Moisés estaba visualizando que se estaba levantando una generación que fácilmente o rápidamente se iba a olvidar de Dios por tantas cosas maravillosas que ellos iban a ver. Por eso Moisés le decía, cuidado con lo que van a ver, porque Dios le va a dar ciudades grandes y buenas que no edificaron, casas llenas de todo bien que no llenaron, cisternas cavadas que no cavaron, viñas y olivares que no plantaron. Cuidado que con todo eso se olviden de Dios. Hoy, amados hermanos, en nuestro tiempo estamos viviendo en un tiempo de avanzada. En un tiempo de avanzada tecnológica, de conocimiento, razonamiento, tantas cosas. Hoy fácilmente podemos ver a gente que teniendo empresa en su auto, viviendo en las mejores casas, etcétera, etcétera. Y el cristiano vive en medio de todo eso. Porque estamos viviendo en una época diferente, una época jamás visto en la historia, donde las cosas pasan rápido, amados hermanos, y donde adquirir las cosas es más fácil, pero también endeudarse es más fácil. Donde poseer las cosas es más fácil, pero meterse en problemas también es fácil. Y ahora Moisés está diciendo, tengan cuidado, no se olviden de Dios por los bienes materiales que van a ver allá. Ellos son de la generación del desierto, que no han visto tanto avance, tanta tecnología, por ejemplo. Pero ahora que van a entrar a la tierra prometida, van a ver cosas diferentes, ciudades grandes, van a ver tantos sembradíos que ellos pueden comer sin haber trabajado, imagínense. Amados hermanos, hoy día está pasando igual. Hoy día muchas cosas están tan accesibles, con tanta facilidad, que eso nos puede llevar al consumismo, al materialismo, y no podemos olvidarnos de Dios, y nos podemos olvidarnos de Dios. Asimismo, hasta la forma de predicar, mira cómo estoy predicando hoy, una manera tan diferente, eso también, cuidado, nos puede hacer que nosotros nos olvidemos de Dios y que yo sea, el más famoso pues de la iglesia. Entonces, tenemos que cuidarnos, amados hermanos, porque estamos viviendo y entrando en una época que los sociólogos, etcétera, le llaman la época de la posmodernidad. Tan diferente, amados, donde cuestionan a Dios. Hoy están cuestionando a Dios las personas. ¿Acaso Dios existe? ¿Cómo yo puedo probar que Dios existe? Moisés está visualizando que la generación del desierto va a terminar. Ahora van a entrar en la tierra donde las cosas son diferentes, donde hay tanta tentación. Y cuídense, le dice, y tienen que poner por obra la palabra y los mandamientos de Dios. Y no se olviden de pasar esa información a sus hijos también. Qué gran trabajo nosotros tenemos en nuestro tiempo, iglesia. De poder mantenernos firmes y no ser llevados por la corriente de este mundo. Así como decía el apóstol Pablo, no os amoldéis a este mundo. No, nosotros no podemos entrar en el molde y en el sistema de este mundo. No podemos. Tenemos nuestro propio sistema. Por eso Moisés le decía, Dios es un Dios celoso. Tenemos que adorar solamente a Dios, únicamente. Y en este tiempo estamos, iglesia. En esa transición, en ese cambio grande, drástico, nosotros nos encontramos. ¿Y cómo vamos a mantener esta generación de iglesia, de hombres y mujeres, de niños que están en nuestro tiempo, amados hermanos, en las cosas de Dios, en el plan de Dios, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios? Que ellos puedan recibir ese legado que le vamos a entregar como padres, como líderes, como pastores, intacto, las promesas de Dios. ¿Cómo ellos van a seguir y sobrevivir en medio de un mundo tan perverso, tan difícil que nos tocó vivir en este tiempo? Pero la única manera que podemos sobrevivir en medio de tantas cosas diferentes, que tantas cosas que nos llaman la atención, tanta facilidad que nos está dando el mundo, es aferrándonos
a las promesas de Dios, viviendo en la palabra de Dios. Yo les exhorto en esta mañana, iglesia, a que nos aferremos a la palabra de Dios. Algunos te llamarán anticuado, algunos te dirán religioso, pero nosotros como cristianos tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Y nuestro principal trabajo en medio de este mundo cambiante y tan difícil y diferente es pasar las promesas, la palabra de Dios a esta nueva generación de una forma intacta y completa. Tratemos de cumplir nuestro trabajo en este tiempo diferente. Tenemos una responsabilidad y tenemos un llamado. ¿Qué tal si oramos en esta mañana para que el Señor nos ayude como padres, como líderes, como maestros, como docentes cristianos, como pastores, como gerentes cristianos, etcétera? Donde quiera que usted esté laborando, pasar ese legado generacional a la próxima generación, claro que sí, la palabra, las promesas y enseñarle cómo vivir de una manera conforme a la voluntad de Dios en medio de un mundo que llama demasiado la atención. Cómo no podemos ser llevados por la corriente de lo fácil, de lo innecesario, de lo material, del consumismo, en vez de aferrarnos de Dios. Tenemos un trabajo grande, fuerte y difícil, y necesitamos prepararnos ante esta nueva realidad o nueva época.